Estar aquí es una bendición. Yo creo. Mire, la Biblia dice que hay una bendición para los que están en la casa del Señor. El salmista dice, bienaventurados los que habitan en tu casa. O sea, hay una bienaventuranza para los que están en la casa del Señor. No sé cómo se da, no sé cómo funciona, pero hay una bienaventuranza para los que están en la casa del Señor. Bienaventurado, dice el Salmo, los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Es una bendición el poder tener el privilegio de estar en su casa. Así que hemos adorado al Señor y ahora vamos a compartir la palabra del Señor. Así que ¿están conmigo aquí? ¿Sí? Amén. Voy a orar por la palabra y empezamos. Señor, gracias por haberte adorado, por haber compartido esta cena, Señor. Gracias, Señor, por compartir, por recordar con estos ingredientes que tú has muerto y que has resucitado, pero que volverás otra vez también por nosotros. Gracias, Señor. Y mientras eso pasa, mientras tú vienes por nosotros, tenemos este honor, este privilegio de tener comunión contigo. Y estamos en esta búsqueda de comunión, en esta búsqueda de compañerismo, Señor. Entendemos que este es el llamado supremo del Evangelio, tener comunión, tener compañerismo contigo, y queremos hacerlo en el nombre precioso de Jesús. Yo te pido, Espíritu Santo, que vengas sobre este lugar y que abras mi boca a tu palabra, mis oídos a tu palabra, y que traiga la revelación de tu palabra que tú quieras que yo pueda transmitir en esta mañana. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, hermanos, hemos empezado este año hablando de comunión. Queremos tener comunión, queremos tener compañerismo con Dios, queremos de alguna forma que nosotros como iglesia seamos una iglesia que tiene comunión, que tiene compañerismo con Dios. Este es nuestro deseo, este es nuestro anhelo, este compañerismo, esta amistad con Dios. Y yo quiero hoy hablar acerca de la forma correcta de tener comunión con Dios. La forma correcta de tener comunión con Dios. Así que yo les pido, por favor, que me pongan mucha atención, porque voy a hablar de algunas cosas que normalmente no las hablo, pero sí las quiero hablar para que podamos entender qué tipo de comunión queremos nosotros, cuál es el tipo de comunión que nosotros como iglesia deseamos. Así que como pastor quiero dejar claro cuál es el tipo de comunión que nosotros deseamos, que nosotros anhelamos tener con el Señor. Amén. Quiero leer primero, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 3. Dice el apóstol Juan, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Luego también podemos leer Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, donde dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hemos estado viendo que esta es la gran oferta que nos ofrece el Evangelio. Lo dijimos en el mensaje antes de que predicara Yulisa el domingo pasado. Dijimos que esta es la gran oferta que nos ofrece el Evangelio. Aquí está, dijimos, la cumbre misma de la experiencia cristiana y que al mismo tiempo es una meta. O sea, tener comunión con Dios es la cumbre, es lo más alto del Evangelio, es el llamado más alto del Evangelio, pero al mismo tiempo es una meta para el creyente, llegar a alcanzar esta comunión con Dios. Lo dijimos que el apóstol Pablo en Filipenses capítulo 3, versículo 14, habla así de esta comunión. Dice Pablo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.
Pablo miraba esta comunión como una meta. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Era un premio, era una meta, la comunión con Dios para Pablo. Y eso debe ser para nosotros. Debemos anhelar esta comunión, debemos anhelar seguir esta comunión como un premio, como una meta. Alcanzar esta comunión con nuestro Señor Jesucristo. Como dije, más allá de toda duda, es el mensaje central del Evangelio. Aquello que nos puede permitir vivir en un mundo que se opone esencialmente a Dios y por lo tanto a todo lo que pertenece a Él. Vivimos en un mundo opuesto a Dios. Y la pregunta es, ¿cómo podemos vivir una vida victoriosa de comunión en este mundo? ¿Cómo podemos? ¿Cómo debemos de vivir esta vida cristiana y piadosa en un mundo que es tan antagónico, tan contrario para nosotros en todos los aspectos? Y solo hay una sola forma, solo hay una sola manera en que esto se puede hacer, y es teniendo esta comunión con Dios, este compañerismo con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Hemos hablado acerca de la oración de Cristo, del deseo de Cristo acerca de que sus hijos tuviesen comunión con Él. Lo vimos en San Juan 17:3, donde dice, Jesús orando al Padre dijo, y esta es la vida eterna, Padre, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. O sea que la vida eterna está en la comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y este es nuestro deseo. Hemos empezado este año con este deseo. Ahora es importante entender, no solo nosotros tenemos este deseo. Yo estoy seguro que en el mundo hoy en día hay muchísima gente con este mismo deseo. Yo estoy seguro que hoy en día en el mundo hay muchísimo pueblo del Señor con este deseo de tener comunión con Dios. Pero no solamente es el deseo de esta generación actual, de esta iglesia actual. Ha sido el deseo a través de la historia de la iglesia. Desde el principio de la creación del mundo, desde el principio que Dios ofreció compañerismo al hombre, el hombre ha anhelado de alguna forma esta comunión con Dios, este deseo de comunión con Dios. Entonces podemos decirlo así, en cierto sentido, la historia de la iglesia puede describirse como la historia de las diversas maneras en que hombres y mujeres han tratado de llegar a mantener esta comunión, este compañerismo con Dios. O sea, no somos los únicos que estamos en este camino de compañerismo. La historia de la iglesia se puede conocer como la historia de hombres y mujeres que han tratado de tener compañerismo con Dios. ¿Estamos hasta aquí? ¿Sí? Ok. Entonces, esto es algo que podemos ver desde el principio en las Escrituras. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, podemos poner de ejemplo a Enoc. Enoc, dice la Biblia, que caminó con Dios. Caminó con Dios en su deseo de compañerismo, en su deseo de intimidad con Dios. La Biblia describe, Enoc caminó con Dios. También podemos ver a Moisés. La Biblia habla de Moisés que en su deseo de amar y de servir a Dios, dice que Moisés oró al Señor y le dijo, Señor, muéstrame tu gloria, muéstrame tu rostro. ¿Se acuerdan el deseo de Moisés? Lo hemos visto, lo hemos estudiado. El año pasado hablamos de este deseo de Moisés de pedirle al Señor que le mostrara su gloria, que le mostrara su rostro. También vemos este mismo deseo en los discípulos. ¿Se acuerdan de Felipe? ¿Qué le dijo Felipe al Señor? Señor, por favor, muéstranos al Padre. Había un deseo. Muéstranos al Padre, por favor. Señor, muéstranos al Padre.
Porque no solo nosotros tenemos este deseo compañerismo. Este es un deseo que la Escritura lo deja ver en toda la historia. Todos los hombres y mujeres de Dios buscaron este deseo, este compañerismo. Es más, el libro de Hebreos dice que Moisés se sostuvo caminando como viendo al invisible. O sea, en su deseo caminaban como si miraban al Señor, en este deseo de comunión. El apóstol Pablo, acabamos de leer que en su deseo de comunión con Dios, en Filipenses 3, él dice que tenía todas las cosas por basura, por tener comunión con Dios. Y la pregunta es, ¿arde en nosotros este deseo? Vuelvo a preguntar, ¿arde en nosotros este deseo de tener comunión con Dios? ¿Qué estamos haciendo para tener comunión con Dios? Quizás como Enoc estamos caminando con Dios. Quizás como Moisés estamos orando, por favor, muéstrame tu rostro, muéstrame tu gloria. O quizás como Felipe, te levantas por las mañanas a buscar al Señor, o por las noches, o a la hora que acostumbres orar y le dices, Señor, muéstranos el Padre. O como Pablo, lo tengo todo por basura, Señor, tú eres mi prioridad. No hay otra prioridad, eres tú mi prioridad. Quiero decirles que algunas de las mayores bendiciones en las experiencias cristianas han sido el resultado de este interés y esfuerzos particulares. Este interés y esfuerzos particulares se han convertido en algunas de las mayores bendiciones para los hombres y mujeres que decidieron buscar de esta manera al Señor. Por lo tanto, este es un tema que debemos examinar con mucho cuidado. Vuelvo y repito, este es un tema que debemos examinar con mucho cuidado. Porque este tema de comunión con Dios es un tema muy controversial. Es un tema muy controversial. Y necesitamos aclarar como iglesia y como pastor cuál es el deseo de nosotros de tener esta comunión y cómo deseamos tener esta comunión. Entonces, este es un punto que queremos examinar con cuidado. Así que yo les pido que por favor me atiendan cómo queremos tener esta comunión con el Señor. Ahora, hay formas falsas. Escuchen, hay formas falsas en las que podemos buscar esta comunión con Dios. Hay formas falsas, así como formas verdaderas. Hay formas falsas y formas verdaderas en las que nosotros podemos buscar esta comunión con Dios. Miren lo que Gálatas dice. Gálatas capítulo 1, versículo 6 al versículo 8. El apóstol Pablo escribe acerca de eso y dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir, ¿qué cosa? Un evangelio diferente. O sea que el apóstol Pablo está diciendo, hay un evangelio verdadero y hay algunos que de alguna forma están tratando de predicar un evangelio diferente. Hay formas verdaderas de buscar a Dios y hay formas falsas. Y Pablo dice, no que haya otro. Entonces, cuando él dice no que haya otro, él está diciendo, hay un solo evangelio. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? Hay un solo evangelio. Los demás son falsos. Si existen, son falsos. No hay un solo evangelio. Entonces, es lo mismo. Hay una sola manera de buscar a Dios. No hay muchas maneras de buscar a Dios. Hay una sola manera. Entonces, nos interesa a nosotros saber
¿cuál es la manera correcta de buscar a Dios? Porque hay una sola manera de buscar a Dios. No hay muchas. No hay muchas maneras. Hay una sola manera, hay una sola forma en que los hombres y las mujeres deben de buscar al Señor. No importa la época. No importa la época en la que vivimos. Hay una sola manera, hay una sola forma de buscar a Dios. En Pablo dice, no que hay otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hay una sola manera, pero otros quieren pervertir el evangelio, pervertir la forma de buscar a Dios. Y Pablo dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, ¿sea qué cosa? Anatema. O sea que hay una manera de buscar a Dios. Hay un solo evangelio, no hay dos ni tres ni muchos evangelios, hay un solo evangelio. Así que vamos a abordar las dos formas principales en las que los hombres buscan la comunión con Dios. Hay muchas formas, pero hay dos formas principales en que los hombres a través de la historia han buscado esta comunión con Dios. ¿Vale? La primera forma es la forma que presenta el Evangelio. La forma que presenta el Evangelio. Podríamos decir así, la manera evangélica de buscar esta comunión con Dios. ¿Estamos hasta aquí? ¿Me están entendiendo? ¿Sí? ¿No voy perdido? Es que cuando se lo estaba explicando a Yulisa, el mensaje me está diciendo no, porque estás usando unas palabras que la gente quizás no las va a entender. Y yo le dije, voy a intentar ir despacio para que me las entiendan, porque a mí también me ha costado entenderlas. ¿Vale? Entonces, podríamos decir la primera forma, la forma evangélica de buscar comunión con Dios. Vamos a examinar esta forma. Pero también la segunda forma que vamos a ver, que es una de las que más ha influenciado a las personas que buscan a Dios, es la forma que presenta el misticismo. Escuchen esto, la forma que presenta el misticismo. Podríamos decir la manera mística de tener comunión con Dios. Ahora usted puede preguntar, ¿y qué significa misticismo? ¿No? ¿Qué significa misticismo? Porque es una forma de buscar a Dios el misticismo. ¿Por qué tenemos que examinar el misticismo? Vamos a ver. El misticismo es muy difícil de definir, ¿vale? Ya lo digo yo que es muy difícil de definir. Pero voy a darles una definición sencilla. El misticismo se puede definir como la búsqueda de una experiencia religiosa más profunda a través de una comunicación directa e inmediata con Dios, poniendo a un lado el intelecto y descansando más bien en la intuición y la iluminación interna. Repito esto, aunque está en la pantalla, pero lo quiero repetir porque es muy importante esto. El misticismo se puede definir como la búsqueda de una experiencia religiosa más profunda a través de una comunicación directa e inmediata con Dios, poniendo a un lado el intelecto y descansando más bien en la intuición y la iluminación interna. Esta es la forma más sencilla de definir la palabra misticismo. Entonces aquí hay un tema que debemos, de alguna forma, con mucho cuidado, debe de atraer nuestra atención este tema. ¿Por qué? Porque el misticismo, o el místico y el evangélico, en ciertos aspectos son muy similares. El místico y el evangélico en ciertos aspectos son muy similares. Y ahí es donde tal vez entra el peligro.
Por ejemplo, mire, todos los místicos como los evangélicos están de acuerdo en que Dios trata directamente con nuestro espíritu y nos da un conocimiento de sí mismo. Nosotros creemos como evangélicos que Dios se da a conocer a nosotros, pero los místicos también. Los místicos y los evangélicos están de acuerdo en que Dios trata directamente con nuestro espíritu, nos da un conocimiento de sí mismo. Ambos, los místicos y los evangélicos, están de acuerdo en que la comunión con Dios no es algo meramente mecánico y externo. ¿Vale? El místico y el evangélico coinciden en que nuestro objetivo y esfuerzo debe ser la comunión con Dios. Ellos están de acuerdo en que eso debe ser nuestro objetivo, comunión con Dios, lo más alto que representa el evangelio. Tanto el místico como el evangélico están de acuerdo en eso. Ahora, ninguno de ellos se contenta simplemente con cumplir unas ciertas responsabilidades morales. Tanto el místico y el evangélico dicen, hay algo más en el evangelio, hay algo más en la comunión con Dios. No es simplemente cumplir ciertas reglas morales. Va más allá que eso. Ellos dicen que lo especial de la religión cristiana es que ofrece al hombre compañerismo, intimidad, conocimiento de Dios, y ambos están preocupados por obtener esta intimidad, este conocimiento de Dios. ¿Ves que son muy similares estos pensamientos? ¿Ves que hay muchas cosas en las que están de acuerdo? Pero como quiero intentar, se ha ido. Pero como quiero intentar mostrarles, es en la forma en que intentan hacer esto que tienden a separarse. En la forma en que intentan alcanzar este compañerismo y esta comunión con Dios, tienden a separarse. Ahora, es importante reconocer que a través de la historia, de la historia de la iglesia evangélica, ha habido ciertos casos en que las personas eran evangélicas y místicas al mismo tiempo. No quiero mencionar nombres, pero hay muchos nombres en la historia de la iglesia donde las personas eran evangélicas y místicas al mismo tiempo. Y esta es una mezcla peligrosa entre el evangelio y el misticismo. Pero también quiero decirles que es una mezcla peligrosa que se da hoy en día. Hay mucha gente hoy en día que son evangélicos y místicos, cristianos y místicos, y tenemos que diferenciar cómo nosotros queremos buscar a Dios, de una manera evangélica o de una manera mística, o queremos hacer una mezcla entre el evangelio y el misticismo. ¿Los estoy perdiendo? ¿No? ¿Todavía están conmigo? Sí, vale, es que Yulisa me había dicho que la había perdido a ella. Le dijo, no te entiendo. Yo dije, bueno, ya lo vas a entender. Ahora, ¿qué es toda esta idea del misticismo y de cómo ellos pretenden tener comunión y compañerismo con Dios? Como dije al principio, el elemento místico en la religión es difícil de definir. Hay muchas subdivisiones del misticismo. Las experiencias místicas forman parte de creencias cristianas y no cristianas. Vamos añadiendo más cosas. Las experiencias místicas forman parte, ¿vale? Forman parte de creencias cristianas y creencias no cristianas. Muchos
muchos de los filósofos paganos griegos eran místicos. ¿Vale? Muchos de los filósofos paganos griegos eran místicos. Entre los no cristianos, por ejemplo, en la tradición musulmana está lo que llaman el sufismo. El sufismo es la forma mística entre los musulmanes de tener compañerismo con Alá. ¿Vale? Hay un misticismo en la religión musulmana. Este misticismo se conoce como sufismo y los lleva a tener comunión con Alá. Entonces podemos ver que también hay religiones no cristianas que también practican el misticismo. También están los estados transracionales, inducidos por la meditación u otros medios en el hinduismo y el budismo. La forma de comunicarse con Dios en el hinduismo y en el budismo es la meditación. Los estados transracionales, trasladarse en la mente a tener comunión con sus dioses. O sea que religiones no cristianas también practican el misticismo. Pero también en el misticismo se han usado las drogas. También las drogas se han usado para inducir experiencias que trascienden a las producidas por funciones normales del intelecto, voluntad y emociones. Los trances. Se usan las drogas para llevar a la gente a trances. Yo tenía un compañero, un amigo de trabajo, que él miraba diablos azules. Sí. Él tenía experiencias con diablos azules por medio del alcohol. Se emborrachaba y sus borracheras, cuando pasaban muchos días borracho, le llevaban a tener experiencias, supuestamente él, con cosas sobrenaturales, con diablos azules. Él miraba diablos azules, según él. Tenía experiencias místicas. Así que podemos afirmar que hay místicos paganos, ¿vale? Podemos afirmar que hay místicos paganos, así como religiosos, y en cierto sentido, místicos cristianos. Quiero repetir esto porque es importante. Así que podemos afirmar que hay místicos paganos, así como religiosos, y en cierto sentido, místicos cristianos. Hay ciertas cosas que son común para todos ellos. Repito una vez más, hay ciertas cosas que son común para todos ellos. Creen generalmente que un hombre puede tener una especie de intuición inmediata de lo infinito y lo eterno. Hay gente que piensa que ellos meditando se pueden conectar con la naturaleza. Esto es muy común en Europa. Hay gente que piensa que por medio de la meditación se puede conectar con la naturaleza, con lo infinito, con lo eterno, con Dios. Llámele como se le llame, ellos tienden a conectarse por medio de la meditación, por medio de la naturaleza, por medio de los pensamientos, tienden a conectarse de alguna manera con lo infinito y lo eterno. Creen que Dios puede ser conocido cara a cara sin que nada intervenga. Los místicos, tanto los paganos, los no cristianos como los cristianos, creen que pueden tener experiencias con Dios cara a cara sin que nada intervenga, sin intermediarios.
Los trances les llevan a tener experiencia con la divinidad, con lo eterno, con lo de más allá. Creen en el conocimiento directo y la conciencia de Dios. Creen que en sus experiencias místicas pueden tener un conocimiento directo con Dios. El místico es aquel que dice que este conocimiento de Dios no es algo que se obtiene como resultado de la comprensión de cualquier conocimiento objetivo externo. Ellos dicen, es algo inmediato, un tráfico directo entre el corazón y el Espíritu de Dios mismo, y ocurre principalmente en el ámbito de los sentimientos y de las emociones. Quiero que vayan añadiendo la idea de lo que es el misticismo, para que vayamos viendo lo que yo quiero enfocar hoy. Entonces, el misticismo se preocupa en la realidad del conocimiento de Dios. Nosotros decimos Dios, pero ellos pueden ser para nosotros Dios, para ellos puede ser una fuerza, para ellos puede ser Alá, para ellos puede ser los dioses hindúes, tantas cosas. Pero ellos, el misticismo, entonces se preocupa en la realidad del conocimiento de Dios y en la comunión con Él, poniendo el énfasis principalmente en la sensibilidad. El énfasis está en la sensibilidad, en los sentimientos, en lo que sienten, en las experiencias, en las emociones. Ahí ponen el énfasis. Se conoce a Dios a través de la sensibilidad, a través de las experiencias, a través de las emociones. Ahí está el énfasis del misticismo. Ahora, quiero resaltar que hay dos escuelas principales en el misticismo. Hay muchas ramas, pero hay dos escuelas principales. La primera escuela cree en el quietismo. El quietismo es la pura pasividad. ¿Vale? El quietismo, la pura pasividad. Dicen que no tienes que hacer nada más que estar tranquilo y relajarte. No debes intentar pensar ni hacer ningún esfuerzo, solo abandonarte a Dios, y entonces Dios te hablará y llegarás a estar a este conocimiento de Él. Esta es una escuela de interpretación del misticismo, el quietismo. No tienes que hacer nada. Estar quietecitos, sentarse, dejar que tu mente se ponga en blanco y Dios te va a hablar. ¿Están conmigo? Vale, espero que no los esté perdiendo. Sigo. La siguiente escuela enseña un misticismo muy activo. El primer misticismo es quieto, la mente en blanco. Y la mente en blanco, muy quieta, sin hacer nada, sin pensar nada. Esta mente en blanco, Dios va a venir a esta mente en blanco y va a hacer que yo conozca a Dios y que tenga este compañerismo con Él. Pero yo no tengo que hacer nada, simplemente dejar que mi mente se quede en blanco y que venga este conocimiento de Dios. Esta es la primera. El segundo dice lo contrario. El segundo dice, no, esto no es así. Esto no es así. La siguiente escuela enseña un misticismo muy activo. Un misticismo muy activo. Y dicen que esta visión espléndida y este conocimiento de Dios solo puede obtenerse mediante una disciplina muy rígida. O sea que hay que buscar a Dios por medio de una disciplina rígida. Nada de la mente en blanco. Hay que hacer cosas para buscar a Dios. Una disciplina muy rígida. Y dice, debes permitirte la introspección. O sea, debes examinarte a ti mismo. La primera cosa que enseña la escuela activista del misticismo es la introspección.
debes examinarte a ti mismo. Examinarte a ti mismo. Entonces dices, después de examinarte a ti mismo, debes pasar a la meditación. Después de haber pasado la meditación, entonces tendrás una intuición de Dios. Eso es algo que se llama el camino místico. El camino místico que te exige que te purgues de los pecados. No solamente que pienses, no solamente que te autoexamines, sino que una vez piensas, una vez te autoexaminas a ti mismo, entonces tienes que purgarte de los pecados. Pero después de purgarte de los pecados, tienes que pasar los que ellos llaman la noche oscura del alma. La noche oscura del alma. Aquella donde te vas a un sitio purgándote el alma y muchos de ellos golpeándose, lacerándose a sí mismos, haciendo cosas muy fuertes para tener comunión con lo eterno. Comunión con Dios. Ahora dice, si lo haces, si pasas esta noche oscura del alma, si lo haces, saldrás a un estado de iluminación y comenzarás a ver la verdad. Y finalmente llegarás a un estado de unión con Dios. Ahora, si ustedes ven la historia del misticismo, sobre todo de este misticismo activo, descubrirán que estos místicos han sido personas muy, pero muy activas en esta búsqueda. La mayoría de los hombres que dejaron la vida en el mundo y se convirtieron en monjes, escuchen, la mayoría de los hombres que dejaron la vida en el mundo y se convirtieron en monjes y anacoretas, los monjes fueron los que se fueron a meter a los monasterios. Los anacoretas fueron los que dejaron la vida de los pueblos y se fueron a experiencias con Dios. Entonces podemos ver la necesidad de tener experiencias con Dios. Los monjes, vuelvo a repetir, todos conocemos aquí en Europa y en España muchos monasterios. Yo recuerdo haber ido en Barcelona y ver monasterios, ver dónde vivían los monjes, ver las cuevas en las montañas donde subían a ayunar, donde se perdían para buscar y tener experiencias místicas con Dios. Ahora se escucha hablar que tuvieron experiencias de arrebatos. Se escucha hablar de estos monjes que tuvieron experiencias de una luz, que tuvieron contacto directo con lo eterno. Y a partir de ahí nacen un montón de herejías, tanto en la Iglesia Católica como en muchas religiones. Un montón de herejías. Y podemos ver que esta mezcla, esta necesidad de según ellos, de buscar a Dios, produjo una mezcla de herejías, una mezcla de confusión. ¿Por qué? Porque no estaban buscando a Dios en la forma correcta. No estaban buscando a Dios en la forma correcta. En cierto sentido, el místico afirma que Dios está tratando con él tan directamente como lo hizo con los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles. Eso afirman los místicos. Afirman que Dios trata directamente con ellos como lo hizo con los profetas del Antiguo Testamento y con los apóstoles. Y de experiencias místicas han nacido, por ejemplo, sectas como los Testigos de Jehová. De experiencias místicas han nacido sectas como los mormones, por sus experiencias místicas, porque pusieron en primer lugar sus experiencias místicas antes que la palabra de Dios. Así que muchos de ellos, y es más, no quiero hablar mucho con este tema, pero hay muchas doctrinas que nacieron de experiencias místicas.
que tuvo experiencias místicas, que miraron a un ángel hablándoles. ¿Sabéis, por ejemplo, de los adventistas, Elena G. de White, que dice que tenía un ángel guardián, que le traía revelación e inspiración directa, que le comentaba a su ángel guardián, le traía revelación directa. Como producto nació la iglesia de los adventistas del séptimo día. Por sus formas místicas, sus experiencias místicas. Es más, hay muchas doctrinas evangélicas que nacieron del misticismo. Nacieron de sueños. Nacieron de visiones. Nacieron de arrebatos que la gente tuvo y pensaron que eran de Dios y dijeron, vamos a ir a la Biblia y acomodar esto que nosotros hemos tenido a una doctrina bíblica. Y lo han hecho doctrina bíblica. ¿Están conmigo? ¿Sí? Vale, ya casi voy. O sea, en cierto sentido el misticismo afirma que Dios está tratando con él tan directamente como lo hizo con los profetas del Antiguo Testamento y los apóstoles. Ahora, escuchen lo que voy a decir. Los movimientos proféticos, muchos de los movimientos proféticos de hoy en día aseguran que Dios está tratando directamente con ellos. Muchos de los movimientos apostólicos falsos de hoy en día piensan que Dios está tratando directamente con ellos. Y nacen de ideas místicas, de formas místicas de buscar a Dios. Es una pretensión de continuación de la inspiración. O sea, nosotros predicamos la palabra, pero yo no creo ni afirmo que lo que yo estoy diciendo aquí es inspiración divina. No lo es. Yo no estoy diciendo algo que el Señor me ha inspirado a mí divinamente. No. Yo estudio la palabra de Dios, oro y dejo que el Señor me guíe para poder transmitir su palabra que ya está escrita a vosotros. Yo no pretendo tener una inspiración divina. Yo no tengo una nueva revelación. No tengo una nueva visión y una nueva revelación. No. Yo quiero permanecer, como dice la Biblia en el libro de Hechos, y que permanecían en la doctrina de los apóstoles. Quiero permanecer en la palabra. O sea, que no van a escuchar de mí una nueva revelación, una inspiración nueva, una nueva visión de las cosas. Para mí, la Biblia está completada. Para mí, todo lo que Dios tenía que decir, ya lo ha dicho. Quizás eso no les emocione mucho. El místico dice que ha recibido un mensaje nuevo y fresco y que se encuentra en un estado de inspiración directa. Hay quienes han considerado, a raíz de sus experiencias místicas, muchas de sus tradiciones y doctrinas superiores en su autoridad a las mismas escrituras. Hay quienes sus tradiciones y sus experiencias místicas tienen más autoridad que la misma Biblia para ellos, que las mismas escrituras. Entonces, de alguna forma, el misticismo desprecia la palabra de Dios. El misticismo desprecia de alguna forma la palabra de Dios. Ahora, nosotros creemos que la Biblia es la revelación completa y final de Dios al hombre. A través de esta revelación, Dios comunica los misterios de la fe y el conocimiento personal de Cristo a su pueblo. Mire lo que dice el apóstol Pablo a
a Timoteo. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, ¿qué cosa? Sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es la escritura la base de nuestra relación con Dios. No son nuestras experiencias místicas la base de nuestra relación con Dios. Es la Biblia. ¿Sabe cuál fue el grito de la Reforma Protestante? Sola Escritura. Este fue el grito de la Reforma Protestante. Sola Escritura. Y creo con todo mi corazón que este debe ser el grito de la iglesia del Señor hoy en día. Solo Escritura. Nuestra relación con Dios está basada solamente en las Escrituras. Solamente en las Escrituras. Queremos ser una iglesia que base su relación con Dios en las Escrituras. En las Escrituras. Y si tenemos experiencias, si tenemos cosas, siempre las vamos a probar con las Escrituras. Si tienes sueños, si tienes visiones, si tienes una palabra, si tienes cualquier cosa, siempre va a ser probada por las Escrituras. Siempre. Este es el punto al que nosotros tenemos que ir. Las Escrituras. Creo que uno de los peores problemas del misticismo es que pone el énfasis de su relación con Dios en la sensibilidad y en las emociones. No podemos poner el énfasis de nuestra relación con Dios en la sensibilidad y en nuestras emociones, ni en nuestro estado de ánimo, ni en nuestros deseos, ni en nuestras pretensiones. No. La base de nuestra relación con Dios no tiene que estar basada en nuestros deseos y pretensiones. Quiero que entendamos esto. Hay dos puntos de ver las cosas, dos cosmovisiones, dos maneras de ver las cosas, donde el misticismo ha afectado mucho. Y por ejemplo, quiero hablar de cómo ha afectado el misticismo, sea cristiano, sea pagano, sea filosófico, por ejemplo en Latinoamérica. Por ejemplo, somos latinos, la mayoría de los que estamos aquí. Y yo creo que sucede casi lo mismo en la mayoría de países de Latinoamérica. En Latinoamérica, el misticismo de nuestros antepasados, estaba influenciado por un misticismo pagano. Antes de que nuestros antepasados fueran cristianos, de alguna forma se comunicaban con Dios. Si no, miren a las culturas mayas, miren a las culturas indígenas, que nuestros antepasados se comunicaban de alguna forma con Dios, con el Dios Sol, con el Dios Fuego, con el Dios Lluvia, ¿no? Se comunicaban. Llamaban al sol Dios, llamaban a la lluvia Dios, llamaban al fuego Dios. Y se comunicaban con esto. ¿Y por medio de qué se comunicaban? ¿De la idolatría? ¿Por medio del ocultismo? ¿Por medio de ritos? ¿Por medio de sacrificios? Se comunicaban con dioses de una manera mística, usando los sacrificios, usando la magia, usando la brujería, usando los sacrificios. Tenían una forma de comunicarse. Pero luego llegaron a nuestros países esclavos traídos de África por los ingleses,
Y estos esclavos también tenían otra forma mística de comunicarse con sus dioses. Brujería, hechicería, magia, esotería, todas estas cosas. Bailes raros, trances raros. Entonces, ¿qué pasa? Que el cristianismo, luego llegó el cristianismo, y al cristianismo que nos llegó también de alguna forma influenciado por la idolatría. Y no nos presentaron un verdadero cristianismo, sino que nos presentaron un cristianismo místico idólatra. Entonces, ¿qué pasa en Latinoamérica? En Latinoamérica pasa lo siguiente. La gente en Latinoamérica no tiene problemas con creer en Dios, la mayoría. Porque la gente cree. Porque tenemos antepasados místicos que creían en el sol, en la luna, en el fuego, en todo lo demás. O sea, nosotros no somos incrédulos. Nosotros los latinos muchas veces tendemos más a ser crédulos que incrédulos. ¿No? Amén. Respáldenme latinos, por favor. De aquí sufriendo y no me dicen nada. Entonces nosotros, la mayoría, tendemos a ser creyentes. O sea, los latinos, la mayoría, no tienen problema que usted le diga, la Biblia es la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La Biblia es inspirada por Dios. Amén. No tenemos problema con eso. ¿Sabe dónde está el problema? El problema está en que la Biblia no es suficiente para nosotros. Por eso en Latinoamérica, como somos muy crédulos, muy creyentes, la Biblia no es suficiente, porque la Biblia no nos lleva a experiencias muchas veces paranormales y necesitamos a un profeta que nos lea las manos. ¿Por qué funciona en Latinoamérica mucho este movimiento profético de los profetas que van por ahí y la gente va detrás de ellos para que le lean las manos? Porque la Biblia no es suficiente. Porque la palabra de Dios, su relación con Dios que tienen a través de la palabra no es suficiente y necesitan que el profeta les diga algo. Vamos a ir donde el profeta que nos diga algo. Porque la Biblia no nos es suficiente. Porque nuestra relación con Dios no está basada en las escrituras, está basada en las emociones, en las sensibilidades, en cómo me siento, en cómo estoy, en qué quiero que me digan. Estamos pensando, estamos tan preocupados por mañana, por lo que va a suceder pasado mañana, lo que va a suceder de aquí a un mes, que como la Biblia me dice, mira, basta, cada día tiene su propio mal, tranquilo, confía en Dios, que busca el reino de Dios primero y su justicia y lo demás se va a venir por añadidura. Como la Biblia no nos dice, mañana tendrás la casa esta, mañana tendrás la casa otra, entonces la Biblia no nos es suficiente. ¿Y qué necesitamos? El profeta, que nos profetice. Porque la Biblia no es suficiente. Y este es un problema del misticismo. De mezclar el misticismo religioso, pagano, con la Biblia. La Biblia es inspiración completa. Todo lo que Dios tenía para decirte a ti y a mí, ya lo dijo por medio de las Escrituras. Y hoy más que nunca en nuestra relación con Dios necesitamos decir, solo Escritura, solo la Escritura es suficiente para tener mi relación con Dios. No emociones, no sentimentalismo, no trances, no cosas que nos lleven a pensar que podemos tener una relación directa sobre lo sobrenatural. Y si algo pasa, el apóstol Pablo dice que debemos probar los espíritus. Que no debemos creer a todo espíritu, sino que debemos probar los espíritus. ¿Y cómo se prueban? Con la palabra de Dios. El peor problema también del misticismo
es que nos deja sin ningún estándar. No podemos medir si nuestras experiencias son de Dios o no son de Dios. ¿Cómo mido si mis sueños son de Dios o no son de Dios? La palabra. ¿Cómo mido si lo que me dice alguien proféticamente es de Dios o no es de Dios? Con la palabra. Hay un famoso predicador inglés que tenía una iglesia muy grande, muy famoso él. Y en cierto momento llegó un hombre y le dijo, mira, el Señor me ha dicho que el día jueves tengo que predicar en tu iglesia. Y aquel predicador famoso dijo, bueno, si el Señor te lo ha dicho a ti, genial, pero me lo tiene que decir a mí, porque yo soy el pastor de la iglesia. Hermanos, todo, nuestra relación con Dios tiene que girar en pos de la Biblia. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Si tú quieres ser perfecto, basa tu relación con Dios en las escrituras. ¿Estamos? Bueno, pero estamos en Europa. No estamos en Latinoamérica, ¿no? Estamos en Europa. ¿Cuál es el problema de la cosmovisión europea? ¿Cómo miran los españoles acerca de la comunión con Dios? ¿Cómo la buscan? Esta comunión con Dios. La mayoría, no quiero decir todos. Vuelvo a decir que para los latinos el problema que tenemos es que no es suficiente. No es suficiente la Biblia, por eso necesitamos emociones. Yo recuerdo unos amigos pastores que tenía y estos amigos pastores, no lo digo para que os riáis, ¿vale? No lo digo por eso. Pero me acuerdo que regresaron a la iglesia contándonos una experiencia que tuvieron en una actividad de pastores. Eran de una denominación grande y fueron a una actividad de pastores. Y había un profeta que estaba predicando. Cuando el profeta terminó de predicar, extendía su mano así y su manto y la gente iba cayendo. Todos. Y todo el mundo caía. Entonces, ya había pasado la primera vez la mano y el pastor y la pastora, amigos míos, no cayeron. Y se quedó viendo así, dijo. Entonces el pastor le dijo a la pastora, todos se han caído y nosotros no. Todos se han caído y nosotros no. Dijo, qué vergüenza. Van a decir los otros pastores que nosotros estamos mal. Y el pastor le dijo, qué vergüenza, ¿qué hacer? Y no hallaban qué hacer. Entonces él le dijo, mira, cuando vuelva a pasar la mano, nos caemos. Dice que no se rían, ¿vale? Dijo, cuando vuelva a pasar la mano, nos caemos. Y cuando volvió a pasar la mano, se cayó el pastor y la pastora no se cayó. Luego cuando llegaron, venían contando, pero tú te caíste, yo no, ¿vale? A mí no me importó lo que la gente dijera, dijo. Yo, si no sentía nada del Señor, no me tenía por qué caerme. Es muy importante, hermanos. Yo no quiero hablar de nadie, no quiero poner a nadie mal. Estoy hablando de en qué vamos a basar nuestra relación con Dios. ¿En experiencias místicas o en la Biblia, en la palabra de Dios? Pero estaba diciendo la cosmovisión española o europea. Aquí tenemos otro problema.
Ahora el problema con que nos enfrentamos aquí en España o en Europa es el racionalismo. Aquí no es que todos son creyentes. No, aquí no. Aquí es el racionalismo. Todo lo pensamos. Todo tiene que entrar por la razón. Si no entra por el intelecto y la razón, no lo creemos. No lo creemos. Necesitamos ver. Necesitamos probar. La gente no tiene dificultad aquí con el Jesús histórico, porque es historia. ¿Sabes? Tú hablas con un español o con gente y tú le hablas de Jesús, el Jesús histórico, claro que sí. Jesús histórico, genial, es un buen hombre, un hombre muy bueno que practicó muchos principios. Tiene el problema de que se dejó matar, pero es un hombre muy bueno, que dejó principios muy buenos para practicar. Pero cuando tú le dices que ese Jesús es Dios, venga ya, hombre. Venga ya, ¿cómo que ese es Dios? ¿Cómo que resucitó? ¿Qué dice? ¿Dónde están las pruebas de que Jesús resucitó? Y te encuentras con esto. No creen en la muerte y la resurrección de Cristo. No creen en la necesidad de que sus pecados sean perdonados. Aquí enfrentamos la influencia de un misticismo filosófico que promueve a la razón como principal facultad de conocimiento. La razón es la principal facultad de conocimiento. Si yo no lo razono, no lo creo. Aquí no me hables de espiritualidad. Aquí háblame de la razón. Y quiero terminar diciendo, hermanos, necesitamos entender que necesitamos este compañerismo, esta comunión con Dios. Pero Dios solo puede ser conocido a su manera. Repito esto, Dios solo puede ser conocido a su manera. La manera que ha sido revelada en las Escrituras. No hay otra. No hay otra forma. Dios solo ha de ser conocido a su manera. Y su manera es la manera que Él nos reveló en las Escrituras. Así que necesitamos las Escrituras. Necesitamos la Biblia. Hoy más que nunca, tu relación con Dios tiene que estar basada en una relación cercana con las Escrituras. Cercana con Dios. No puedo llegar a Dios con la razón. No puedo llegar a Dios pensando que me conecto con los árboles o con la naturaleza. No. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie puede venir al Padre sino por mí. Necesitamos entender que el único camino para llegar a tener una relación fiel con Dios es a través de Cristo. Independientemente si tú creas o no que Cristo es Dios, solo por medio de Jesucristo tenemos una comunión directa con Dios. Debemos comenzar con la obra de Cristo. No hay verdadero conocimiento de Dios sin Cristo. No hay verdadero conocimiento de Dios sin Cristo. Necesitamos a Cristo. Necesitamos la obra de Cristo. Necesitamos la redención. Necesitamos la cruz de Cristo. No hay verdadero conocimiento de Dios sin la cruz. No hay verdadero conocimiento de Dios sin la
la sangre derramada por nosotros en la cruz del Calvario. Si yo no reconozco eso, nunca voy a tener una relación directa con Dios. Solamente a través de Cristo. Por eso los místicos no profetizan sobre el pecado. No hablan mucho del pecado. La doctrina de la prosperidad habla de la prosperidad, pero no del pecado. Pero es imposible tener una relación con Dios sin la justicia de Cristo. Necesitamos a Cristo. Nadie puede venir al Padre sino por la justicia. Tenemos que pasar por la cruz de Cristo. La forma que presenta el Evangelio para tener esta comunión con Dios es venir directamente a las Escrituras, conocer su verdad, creerlas y aceptarlas. Quiero terminar leyendo este pasaje. San Juan 5, versículo 39. Jesucristo dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Qué tengo que hacer? Escudriñar las Escrituras. ¿Sabe qué me llama la atención? Cuando Josué se encontraba en una situación difícil, Moisés había muerto y ahora Josué era el líder del pueblo de Israel y lo tenía que llevar a la tierra prometida. Y cuando el Señor se le apareció, no le dijo: mira, Josué sube al monte, que te voy a dar una nueva ley, te voy a dar una nueva inspiración, ¿no? Le dijo: mira, Josué, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tus caminos y todo te saldrá bien. Señor, gracias por tu palabra.